Live Coding, comunidad conectada y productivismo. La vinculación entre técnica y arte ha sido una constante desde los inicios de la cultura humana. Sin embargo, en las últimas décadas es especialmente prolijo el desarrollo de las propuestas artísticas que parten de nuevas tecnologías digitales como herramienta: arte robótico, bioarte, netart, música electrónica, arte sonoro, etc. Un caso singular y no siempre bien conocido, debido a la forma y las implicaciones que conlleva, es el llamado live coding. En la siguiente comunicación trataremos de reflexionar sobre el modo en que el carácter colectivo y productivista de los grupos de live coding han contribuido a la creación de modos de exhibición y a la adaptación de los actos culturales en tiempos de restricción pandémica. Se entiende por live coding una técnica creativo-artística basada en la escritura de código informático, cuyos resultados adoptan forma sonora o visual. Podríamos situar precedentes en las instrucciones para hacer un poema dadaísta de Tristan Tzara, en el objeto para ser destruido de Man Ray, o en las diversas acciones de Fluxus en las que la obra era tan solo una orden que el intérprete ejecutaba de manera libre. En definitiva, este sería poco más o menos el principio básico del live coding. El artista escribe una sentencia lógica en código y un ordenador la ejecuta. De este modo, el espectador u oyente escucha u observa el resultado de la colaboración entre la creatividad del artista y la efectividad técnica de la computadora. En esta comunicación nos centraremos en dos puntos que considero importantes. Por un lado, el carácter comunicativo y comunitario del live coding y por otro lado, su modo de exhibición adaptable y versátil. Ambos puntos me parecen especialmente destacables porque han permitido, como ya he mencionado, que sus actividades continuasen realizándose en los difíciles tiempos pandémicos que atravesamos. Un rasgo fundamental en el live coding es la organización en pequeñas comunidades de aficionados que organizan charlas, talleres, encuentros, conciertos, exhibiciones y otros eventos similares. Estos grupos se caracterizan por una fuerte cohesión entre sus miembros que se esfuerzan por que la información circule de manera abierta y rápida, tanto en el interior del colectivo como hacia el exterior. Es decir, el conocimiento no se queda dentro de las fronteras del grupo, sino que fluye hacia la sociedad en general, mediante una labor divulgativa y pedagógica. En sus encuentros, la organización y la gestión suelen ser colectivas, sin excluir por ello algunos suaves liderazgos necesarios que no suelen desembocar en jerarquías centradas en egos personales. Lo llamativo es que el resultado de la obra, los sonidos y las visuales que se generan, tienen una importancia relativa, o al menos quedan en un segundo plano ante la predominancia del interés de producir, mostrar y aprender. Ese énfasis en la apertura del saber hacia los otros y en el aprendizaje continuo los vincula directamente con otros fenómenos culturales como el software libre, el código abierto o el hacking. Es importante señalar que en estos contextos compartir conocimiento con la comunidad es valorado positivamente, en tanto que abre caminos para investigar nuevas áreas, produce un mayor progreso y ayuda a entender en definitiva cómo funciona el mundo. Desde los lazos colectivos creados de manera espontánea, surgen así proyectos que se desarrollan entre la aventura y el juego, que no excluyen la adquisición de saber o la eficiencia en términos tecnológicos. Como hemos dicho, no importa tanto la supuesta calidad estética o técnica del resultado, sino el hecho de que el participante produce, muestra y comparte. De este modo, parece que la construcción colectiva se nutre de la creatividad individual, quedando esta última subordinada a la primera hasta cierto punto. Así, podríamos decir que la comunidad del live coding es una especie de agrupación abierta de hackers que trabajan en un ámbito artístico, cuyos proyectos denotan un valor comunicativo que enriquece y amplía el acervo cultural. Este énfasis en la creación colectiva es lo que nos lleva al segundo punto de nuestra comunicación, la versatilidad y la adaptabilidad de los modos de exhibición.
En los encuentros presenciales, el artista coder escribe y modifica el código, mostrando todo lo que hace en una pantalla de grandes dimensiones, de manera que cualquier cambio sea potencialmente apreciable por el espectador en directo, en el momento en que es realizado. La presencialidad en términos físicos tiene una importancia primordial, en tanto que es ese estar presente el que refuerza los vínculos del grupo y la comunicación entre las personas. Sin embargo, pese a la relevancia innegable de la participación física, muchos de sus eventos se emiten online, en streaming, quedando en muchos casos cargados en plataformas para su visionado posterior. Esto se hace de manera frecuente en este contexto, entre otras razones, porque es no solo una manera de mostrar lo que se hace con los pares a distancia, sino también un modo de ampliar potencialmente el alcance de su espacio de exhibición más allá de los límites físicos. El streaming formaba parte ya del funcionamiento habitual de estas comunidades y cuando llegó el confinamiento de marzo de 2020, momento en que la mayor parte del planeta quedó totalmente paralizada ante la amenaza sanitaria, el live coding continuó su agenda, apenas modificada, prácticamente inalterada. A nuestro entender, el hecho de que pudieran adaptarse con tanta facilidad está relacionado no solo con la idea de comunidad artística, sino con la del artista como agente que posibilita la producción. En su famoso texto El autor como productor, Walter Benjamin plantea la posibilidad de concebir al artista no como creador, sino como productor. El artista o autor creador tradicional genera contenidos que inevitablemente son absorbidos por el capitalismo y convertidos en una mercancía más, con la banalización y la simplificación que dicho proceso conlleva. Esta crítica al artista tradicional implica un fuerte revés a todo tipo de arte comprometido sin más, en tanto que la fuerza de su crítica social o artística reside en el contenido y en tanto que tal queda desactivado mediante el proceso de mercantilización. Por tanto, todo arte político o activista quedaría desde esta perspectiva automáticamente descartado por lo que refiere a su efectividad práctica. Siguiendo el planteamiento de Benjamin, el arte político no cambia las condiciones materiales de producción, sino que alimenta con sus potenciales mensajes reivindicativos la máquina insaciable de mercantilización. En el contexto de la filosofía marxista, Benjamin considera que un intelectual ha de fijar siempre su posición en el proceso de producción y no en el producto. Los proyectos artísticos han de orientarse, pues, hacia la utilización y no hacia la obra o la vivencia individual. Como ejemplo, el autor considera que la literatura de izquierdas proporciona nuevos efectos para la diversión del público, sin producir ningún cambio social de fondo. Se perpetúa así la estructura productiva sin modificarla. Ante una subsunción tal, Benjamin propone entender al artista como productor de medios de producción, esto es, la tarea crítica del artista no es tanto generar contenidos concretos, sino construir herramientas para que los demás, artistas o no, puedan producir. En este sentido, la carga crítica vendría dada por el establecimiento de condiciones materiales para la generación de proyectos y no tanto por el mensaje. Un ejemplo de autoría productivista podrían ser los centros obreros como el Club Rusakov de Moscú, inaugurado en 1927 y diseñado por Melnikov. Además de ser una muestra de arquitectura constructivista, era un centro social en el que se programaban actividades culturales y deportivas. Artistas del entorno constructivista, como el Nijinsky, consideraban que en estos talleres se fusionaba arte y vida, se formaba culturalmente al nuevo hombre y al mismo tiempo servían como plataformas o medios de producción cultural. El hecho de que el artista establezca nuevas condiciones de producción implicaba un cambio en las relaciones sociales, dando lugar a un giro social real basado en el desplazamiento material de las condiciones de producción. En este sentido, durante los años 90, funcionaban las primeras comunidades artísticas online como Aleph, NetTime, Rishon, The Thing, 7-Eleven, AltX, Blast o Syndicate. Frente a los medios de comunicación establecidos, como la televisión o la radio, las primeras fases del desarrollo de Internet
Permitieron crear plataformas independientes que en muchos casos incluso tenían sus propios servidores y en algún caso pirateaban las líneas telefónicas desde las cuales daban acceso a sus servicios, que en muchos casos eran gratuitos. Lo que contaba en estas comunidades online era la puesta en contacto entre personas procedentes de geografías distantes, mediante espacios para compartir contenidos o listas de correo en la que se generaban debates y propuestas colectivas. Y no importaba tanto el contenido político, sino el hecho de crear un sentido de comunidad y comunicación mediante el debate y la libre circulación de información. Este gesto de instaurar condiciones de producción, como hemos dicho antes, implica un cambio en las relaciones sociales y en este caso se iban moldeando grupos cuyos miembros se comunicaban de manera abierta y no condicionada por los intereses económicos de los medios utilizados. Creemos, por tanto, y para ir concluyendo, que las comunidades de live coding se mueven en esta dirección. Sus prioridades son la comunicación tanto interna con sus miembros como externa con los espectadores tanto presenciales como virtuales. Comunicación que deviene invitación a la participación, porque cualquier persona con más o menos conocimientos técnicos es potencialmente alentada a participar y a agrandar las dimensiones del proyecto. De este modo, la comunidad crece y al mismo tiempo se crean nuevos lazos grupales, en tanto que las aportaciones de los miembros y los grupos aglutinan y conforman un saber compartido y abierto a la sociedad. La creatividad artística queda, pues, vinculada estrechamente con el mantenimiento de una plataforma que provoca la participación, la creación colectiva y la distribución. Este fuerte carácter comunicativo y colectivo, centrado en la producción, creemos que es lo que ha permitido que durante la pandemia pudieran celebrar festivales internacionales en los que cada artista coder actuaba compartiendo la pantalla desde el salón de su domicilio. Por un lado, cabe reconocer que el carácter altamente vinculado a las nuevas tecnologías contaba a su favor por lo que respecta al uso de herramientas digitales online. Por otro lado, el énfasis en la creación de las condiciones de la productividad artística puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre la ampliación de modos de exhibición en un entorno digital. Creemos que la cuestión de aprovechar los medios digitales para modificar modos de exhibición no tiene que reducirse a una emisión en streaming. Más bien, creemos que el caso del live coding puede servir como ejemplo para dilucidar una combinación de nuevas tecnologías y planteamientos productivistas que pueden servir para abrir posibilidades de exhibición, hibridaciones entre lo físico y lo virtual, en tanto que ámbitos necesariamente imbricados y difícilmente separables. Muchas gracias.